vamos, vamos adelante con el mercado de trabajo en competencia perfecta. Entonces, nuestro problema dice de la siguiente manera, dice, el mercado del trabajo de una entidad está conformado por las siguientes ecuaciones. Aquí las tenemos. LD, que es demanda de trabajo, L sub D, es igual a menos 50W más 450 unidades. Y luego tenemos L sub S, que es oferta de trabajo, es igual a 100W. Y de aquí, de estas dos, pues tenemos que W es el salario real por hora y L es el número de personas de ese mercado. Entonces, tenemos dos ecuaciones, una de oferta y una de demanda. Primero vamos a hacer la explicación gráfica y después de la explicación gráfica, pues ya vamos a ver cómo se hace de manera algebraica. Entonces, aquí tenemos en un plano, como cualquier ejercicio de mercado de bienes y servicios, en el eje de las X nosotros vamos a tener las cantidades, que en este caso la cantidad es la mano de obra. Le llamamos L por su anglicismo, labor en inglés. Y en el eje de las Y, tenemos W, que W pues también es un anglicismo que significa wage o que nosotros diríamos salario. ¿Sí? La palabra salario viene de, en español, obviamente, viene de sal, porque sal era una medida con la cual los antiguos habitantes de Oriente Medio pagaban con un cubo de sal a los mineros de sal, vamos, y por eso, como era un cubo de sal el salario, el pago diario, por eso se quedó el vocablo, ¿no? Y entonces aquí tendríamos nosotros una demanda, que es L sub D, y tendríamos en contraparte también una curva de pendiente positiva, que es la oferta de trabajo. Ya sabemos nosotros que esta oferta de trabajo en la realidad se torna una curva, ¿sí? En la realidad se torna una curva. ¿Por qué razón? Porque va a llegar un momento en que, aunque aumente el salario, las horas disponibles por cansancio, por fatiga, van a disminuir, ¿sí? Las horas disponibles. Entonces vamos a tener una disminución en L, aun y cuando los salarios estén hacia arriba. Por eso, la generación de ustedes ponen muchos memes muy graciosos sobre que si no le entienden al SAT y ese tipo de cosas, pues no necesitas entenderle al SAT, para eso contratas un contador trespecero que por 200 pesos te va a llevar la contabilidad. O sea, no necesitas ser un genio en el SAT. ¿Y por qué te cobran impuestos a ti y a mí por el trabajo? ¿Por qué? Porque al cobrar un impuesto te desincentiva de prestar horas de servicio. Entonces, son algunas de las causas. Bueno, entonces, aquí las tenemos. Ese equilibrio nos va a dar a nosotros, hacia abajo, un L de equilibrio, una cantidad de trabajadores de equilibrio, y nos va a dar un salario de equilibrio. Este salario de equilibrio que tenemos aquí no es precisamente el concepto salario mínimo. El concepto salario mínimo es otra cosa distinta, ¿no? La última clase teórica que tuvimos, la anterior, platicábamos un poquito de esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que pretende este ejercicio? Este ejercicio en su inciso A nos va a decir, determina el equilibrio del mercado. Entonces yo voy a determinar y de aquí. Ahí los voy a determinar sin ningún problema. Y luego dice en el inciso B, dice, suponga que le gobierno. Está muy francés ese jale. Otra vez. Dice, suponga que el gobierno quiere elevar su salario, o quiere elevar el salario de equilibrio a 4 unidades monetarias por hora, ofreciendo una subvención
al empresario por unidad contratada. Este ejercicio, ¿no?, que tenemos ahí, que lo estamos proponiendo, pues el inciso B es casi como un ejemplo de un gobierno buena onda, que le quiere subir el salario para que la gente coma, y vamos a ver cómo el mercado no va a responder a las personas que son buena gente en la economía. El mercado es el mercado, y hay formas de elevar los ingresos de la gente, pero por decreto no se puede elevar. Con esto no estoy diciendo que esté mal elevar el salario, tampoco que se malinterprete. La cuestión es que cualquier elevación del salario tiene que ir de la mano de la productividad. ¿Para qué? Para que no cause el desajuste. Y como lo comentábamos en la última clase teórica, en el caso mexicano se ha elevado el salario. ¿Por qué? Porque el salario llevaba 30 años oprimido. Por eso es que no ha habido mayor problema. Pero en cuanto se llegue el salario mínimo a alcanzar el salario del mercado, entonces va a empezar a ser inflacionario, y no podemos seguir en esa dinámica de estarlo subiendo, porque nos vamos a meter en una espiral inflacionaria. Pero esto es justo. No sé si lleguemos, si ustedes me lo preguntan a mí, oye, vamos a llegar a los 175 pesos diarios de salario mínimo, como pretende la izquierda progresista. No lo sé, vamos en 120, no ha habido ningún problema. Habrá que revisarlo con datos para poder saber en qué suelo estamos pisando. Bien. Y el inciso C dice, suponga por el contrario que el gobierno fija un salario de W por hora. Entonces, en el inciso C ya tenemos un gobierno más agresivo. Entonces dice, no. No, nada más le voy a decir que vamos en 140, en 120. ¿140 está? Sí. En la Mauser está... Entonces sí es probable que al menos al final del sexenio sí lleguemos a los 170. Digo, si siguen con esa tendencia al menos, quién sabe. ¿Verdad? Ahora, qué bueno que me haces ahí el apunte. Esta situación tampoco no crean que es buena onda del gobierno federal. También es una presión que estamos teniendo como país del TEMEC, y básicamente, no me lo van a ustedes a creer, la presión para subir los salarios viene por parte de los demócratas, del Partido Demócrata de los Estados Unidos, porque es una política proteccionista de los salarios. Si los salarios son menores en México, las inversiones van a tender y tendería a irse a México, y entonces ellos, para frenar un poquito esto y ganar votos, porque ellos también van por votos, entonces le dicen a México, pues entonces tu salario nivélalo. ¿Para qué? Para que las inversiones no se salgan y podamos contener un poco los salarios. Esa es la situación. Entonces, por eso es que a mí me repugna un poquito las personas que sin saber de política ahí le andan metiendo en el Facebook que nosotros los demócratas y que Obama es el mejor, y no, ellos tienen su interés. Como diría Carlitos Marx, ¿verdad? El capital no tiene madre, ¿no? Ni padre. El capital tiene intereses. Pero bueno, vamos a revisar aquí el ejercicio. En el C vemos un gobierno un poco más agresivo. Ahora sí toda su política de fijar un salario. Vamos a ver qué es lo que pasa en términos de desempleo. Bueno, entonces eso es lo que pretendemos, jóvenes. Vámonos muy, muy rápidamente a hacerlo y dejar de hablar. Entonces, vámonos rápido. 140. Qué buen dato ese que nos acabas de dar. Yo recuerdo hace muchos años cuando empecé a trabajar, recién salí de la licenciatura, 46 pesos con 3 centavos estaba el salario mínimo. Les estoy hablando del año 99, el siglo pasado. Bueno. Pero ¿qué paridad o qué comparación tenía, por ejemplo, con la canasta básica de aquel entonces? De canasta básica. O sea, digamos, ¿era medianamente suficiente o era completamente insuficiente? ¿O más o menos igual ahora? ¿Cómo funcionaba? No, ya era insuficiente en los 90, no alcanzaba.
pero no estaba como no estaba en términos del 2015. Lo que sí les puedo decir, y eso sí me tocó vivirlo en mi niñez, porque yo fui niño en los 80s. En los 70s, de recién había nacido yo, una persona que tuviera un trabajo en el gobierno, así de oficina, de ve y saca copias, trabajaba 3 años para el gobierno y a los 3 años su salario le alcanzaba para sacar un carro de agencia. Yo recuerdo que mi papá en aquellos ayeres sacó un carro de agencia y no sabía ni manejarlo, el pobre. Entonces se lo entregaron y dijeron, bueno, pues sáquelo. Híjole, pues es que no sé. Bueno, pues ya es suyo. Tuvo que meterse ahí el periférico en la Ciudad de México sin saber manejar. Pero eso hacía un oficinista del gobierno. Y ahora no, ahora un oficinista del gobierno a duras penas paga la renta y la comida con lo que gana. Esos son los contrastes entre el México de ayer y el de hoy. Bueno, vámonos muy rápidamente, ¿no? Aquí tenemos el inciso A, nos dice determina el equilibrio del mercado. Voy a volver a escribir mis ecuaciones. L sub D es igual a menos 50W más 450 y por otro lado tengo L sub S, la oferta, 100W. Y entonces la condición de equilibrio va a ser igual, oferta va a ser igual a la demanda. Sustituimos nuestras ecuaciones. 100W va a ser igual a menos 50W más 450. Entonces, para los que están ahí en la hora de la papa y están viendo el video, aquí tenemos la ecuación, esta de aquí, y por este otro lado tenemos esta otra ecuación. Eso es lo que tenemos ahí en la sustitución de las ecuaciones. Entonces nos queda un sistemita aquí de ecuaciones que está en función del salario, es la única variable. Entonces W menos 50W pasa del otro lado con signo positivo. Entonces me queda, bueno, cambiamos un poquito de color, me va a quedar 100W más 50W es igual a 450. Hacemos la suma simple, 50W igual a 450 y finalmente W va a ser igual a 450 entre 150. Entonces 450 entre 150 nos va a dar 45 entre 15 y 45 entre 15 nos va a dar igual a 3. Y ese va a ser nuestro salario de equilibrio. Vamos aquí a señalizarlo. Ahí tenemos nuestro salario de equilibrio. Es como si fuéramos la morra de los plumones. Luego, esa es el salario de equilibrio. ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa con L? Bueno, L sub S, la más fácil es meter 100, sustituir el valor. Estoy sustituyendo. Y al sustituir el valor de equilibrio, me va a dar 300. ¿Sí? Lo puedo comprobar por las malditas dudas. Lo puedo comprobar con la otra ecuación, que sería menos 50, sustituyo 3 menos 4, 50. L sub D, 50 por 3 me da 150. Perdón, este es más 450 y efectivamente L sub D me va a dar 300. Entonces aquí tenemos ya nuestro equilibrio aquí y aquí. Entonces, pues eso no es ninguna situación complicada. Vamos a ver los otros incisos, ¿no? Vamos a traernos aquí nuestro inciso B. Y vamos a llevárnoslo a esta parte del pizarrón. Oigan, ustedes pueden interrumpir, ¿eh? Digo, pero temita no tiene mucho problema, por eso lo estamos viendo muy rápido. A mí realmente el que me interesa es la próxima clase, que es la última.
Ahí es donde sí alguna gente se puede atorar. Pero esto es muy sencillo. Si dice aquí, suponga que el gobierno quiere elevar el salario a 4 unidades monetarias. Tenemos un gobierno así muy grande, muy bueno, muy benigno, y quiere elevar por el bien de todos el salario. Vamos a ver qué es lo que pasa. Para no verse muy mal, le quiere ofrecer una subvención al empresario. Vamos a ver primero cuánto trabajo se va a demandar a ese precio. Para saber cuánto trabajo se va a demandar, pues entonces necesitamos utilizar nuestra ecuación de la demanda, y nuestra ecuación de la demanda nos dice 50W más 450. ¿Sí? Estoy suponiendo que tenemos un salario para el inciso B igual a 4, pues entonces, ¿cuál sería el valor de L sub D con ese parámetro? O la demanda. ¿Qué es la demanda? La demanda es lo que contrataría la empresa. Entonces, lo que contrataría la empresa sería menos 50, que multiplica 4, más 450. L sub D es igual 50 por 4, pues me va a dar 200, más 450. 450 y pues L sub D va a ser igual a 250. Ahí tenemos un primer resultado. ¿Cuánto trabajo demandará ese precio? Si le elevas el precio, la empresa va a dejar de contratar. Va a contratar nada más 250. Esa es una situación. Ahora, como el salario de equilibrio, ya lo calculamos, es de 300. Entonces, si el gobierno quiere seguir, ¿verdad?, con esta política de no quiero que haya desempleo, pero también quiero que le paguen más a la gente, pues va a tener que hacer una subvención. El problema aquí sería cuánta subvención va a pagar, y entonces la subvención que va a pagar la podemos calcular de la siguiente manera. Vamos a tomar bueno, vamos a borrar esto que tenemos aquí y vamos a modificar la demanda. Entonces, para modificar la demanda, podemos hacerlo de la siguiente manera. Traemos nuestra ecuación. A ver. Vamos a ver, es que tengo un problemita con la tableta. L sub D. ¿Sí escribe? ¿Sí alcanzan a ver que escribe? ¿O no? Nada más si me confirman. ¿Sí? Sí, sí, se ve. Perfecto. Tengo mi ecuación. LD igual a 50W más 450, y a esto le voy a sumar una S, que es la subvención. Eso se lo voy a sumar. ¿Sí? Se lo voy a sumar. Entonces, vamos a tratar, como todos los parámetros yo ya los tengo, entonces lo que aquí vamos a hacer es esta S que tenemos aquí, la vamos a despejar porque finalmente es nuestra incógnita. Entonces, vamos a modificarla para que esta quede positiva. Pasamos del otro lado todo, los signos cambiados, tanto este como este otro de acá. Ahí está. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. S va a ser igual a LD, el que ya teníamos, más 50W más 450. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hacer una sustitución de valores. S va a ser igual a 300, que era
la mano de obra de equilibrio, o la mano de obra por el lado de la demanda, más 50 que multiplica a 4. Y aquí nada más tengo que hacer una corrección. Este es negativo. ¿Por qué? Porque aquí era positivo y pasó del otro lado de la ecuación. Nada más para hacer la corrección. Ahí lo tenemos. Menos 450. Entonces, S va a ser igual a 300 más 200 menos 450. O bien, S es igual a 500 menos 450. Entonces, la subvención va a ser igual a 50. Es decir, el gobierno metió la mano al mercado laboral y lo primero que hizo fue que se redujo la cantidad de empleados contratados, porque eran 300 y eso disminuyó hasta 250, disminuye 50. Entonces, para mantener los sueldos y para mantener el mismo nivel de empleo, pues entonces tiene que tener una subvención, y esa subvención la tenemos aquí. En términos reales, ¿sí? En términos reales, ese incremento del salario va a costar una subvención. Nosotros sabemos que esa subvención viene por parte del gobierno y el gobierno se financia mediante impuestos. Esta es la razón, jóvenes, por la cual, bueno, no puedo decir derechangos. Bueno, esta es la razón por la cual algunas personas que hacen memes en internet están sacando que si eres comunista, pon a trabajar a tu hijo, dale 100 pesos y luego quítale 70 y luego los 70 se lo das a su hermano, y etcétera, etcétera. Es este mecanismo. ¿Por qué? Porque esas personas que hacen esos memes vieron esta parte de el curso de mercado del trabajo. Lo que no vieron estas personas es que para que el mercado del trabajo reparta el bienestar entre todos los trabajadores y las empresas también, porque son parte del mercado, el salario, ¿sí?, debe ser igual a la productividad marginal de la mano de obra, es decir, pagarle a las personas conforme a su productividad marginal. Eso quiere decir que los salarios de las personas deben ser en función de lo que produce. Y para pagarles a las personas en función de lo que produce, tendríamos que pagar a destajo. Pero eso tiene otras implicaciones, entonces no es tan sencillo como las personas a veces dicen o escriben cosas en internet. Bien, ¿algún comentario de esto o seguimos en el otro? Al otro inciso. ¿No? Todo bien, profe. Ok. No. No nos detenemos mucho porque esto es exactamente como lo vemos en la oferta y la demanda, es exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver el otro caso, el más agresivo. Aquí papá gobierno se mete un poquito más agresivo y entonces le dice a los empresarios, me subes el salario y no te doy subvención. Así como una especie de hazle como quieras, ¿no? Vamos a darlo. Nos dice, suponga por el contrario que el gobierno fijará un salario de W igual a 4 por hora. ¿Cuánto trabajo se demandará a ese precio? ¿Y cuánto desempleo habrá? Bueno, pues ya no necesitamos saber cuánto se va a demandar a ese precio. Se va a demandar a ese precio. La demanda del inciso B nos salió a 250 con el incremento de salario.
Entonces, por lo tanto, la demanda en el inciso C es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos haciendo lo mismo, o estaríamos corriendo el mismo procedimiento que tenemos aquí. Entonces no tiene caso hacerlo, nada más hacer referencia de él, sería lo mismo. Entonces vamos a observar el desempleo. Y el desempleo, ¿cómo lo podemos? El desempleo le vamos a llamar U. U viene de un anglicismo que es un employment. Y un employment pues significa desempleo. Entonces, este desempleo, ¿cómo lo voy a medir? Bueno, el desempleo lo voy a medir con la diferencia de la mano de obra de equilibrio menos la mano de obra en el parámetro que estoy midiendo, que en este caso es los datos del inciso. Entonces, el desempleo va a ser igual a 300 menos 250, por lo tanto, el desempleo va a ser de 50 personas. ¿Sí? 50 personas. Ese es el desempleo que habría. Por eso es que para evitar el desempleo, pues el gobierno tiene que ayudar al empresario, pero si ayuda al empresario se mete en un problema de presupuesto, porque finalmente no hay una forma en la que el gobierno se financie de otra manera, a menos de que tenga el gobierno empresas paraestatales que sirvan, no como las que tenemos, empresas paraestatales que sirvan, y entonces ahí pueda financiar un poco su gasto. Y esa es una de las cuestiones que este gobierno, López Obradorista, tiene, ¿verdad? Quiere, dice mucha gente, tiene una obsesión con Pemex, ¿no? Lo que pasa es que el viejito vivió en su juventud un momento donde Pemex se podía utilizar para financiar el país, pues quiere regresar a eso, ¿no? No podemos culparlo por hacer esto. Simplemente hay cosas que no se pueden hacer o hay cosas que necesitan más poder político para hacerlo. Entonces, pues hasta ahí el desempleo o la situación de aquí del desempleo en competencia perfecta. ¿Tienen algún comentario, jóvenes? ¿Algo que quieran decir, preguntar? ¿Todo claro?